Sí, No, no se ve entonces no estoy todavía. compartiendo bien. Soy No. una genia. Ujú. ¿Ahí está viendo? Ahí sí, ahí está. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Ahora sí, menos mal. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ya son 20:30. Vamos a hacer cumplidores con el horario. Si les parece, largamos. Vamos a escucharla a Paula. La voy a presentar. Paula Messinger es Clinical Advisor de Sanofi para virus incisional respiratorio. La verdad que es una genia, tiene muchísima experiencia y está buena la época del año en donde podemos hablar de este tema y ver las nuevas herramientas con que contamos para tener menos bronquiolitis. La verdad que después de tantos años tener esta herramienta está buenísimo. Así que les agradezco muchísimo a todos el tiempo en el que se hayan conectado y muchas gracias, Paula. Sabemos que has estado de viaje de un lado para otro y es un placer que nos des este tiempo. Así que bienvenida y adelante. Si querés, después hacemos preguntas al final si quedan alguna duda. Dale. Bueno, gracias Pablo, gracias por la invitación. En realidad, para nosotros traer nuevas noticias es súper gratificante. Yo trabajo en vacunas hace más de 10 años y con anticuerpos monoclonales hace 2. Me considero una apasionada de las vacunas y ahora de los anticuerpos, porque también creo que los anticuerpos llegaron para cambiar el paradigma en la prevención del virus sincicial respiratorio. Entonces, vamos a dar la charla de Beyfortus, que es en realidad la marca comercial de Nirsevimab. Me van a escuchar hablar de Nirce, porque es más fácil decirlo. Creo que para todos va a ser más fácil decirle Nirce, o Beyfortus, que es la marca comercial del producto, que es un poco más marketinera. Bey quiere decir, es como de bebé, y Fortus de fuerza, y hace como mención a la protección que estamos buscando para proteger a todos los bebés. A mí no me molesta que me interrumpan, así que si quieren interrumpirme, adelante. Vayan haciéndome las preguntas. Ahora, no sé si pueden abrir el micrófono o no, Sí, pero sí, todos pueden me van abrir haciendo el las micrófono. preguntas que necesitan. Sí, lo que necesitan. Dale, Esta es la buenísimo. agenda de hoy. Vamos a hablar del virus sincicial respiratorio. Van a ver que a veces yo digo BSR, a veces digo BRS, a veces digo RSV. RSV es en inglés y en Argentina se usa o BSR o BRS dependiendo de la provincia, no les voy a mentir. Eh, Vamos a hablar del impacto de la enfermedad, que es el por qué necesitamos el proteger a todos los bebés. Y vamos a hablar del cambio de paradigma en la prevención del virus sincicial respiratorio que se dio hace 2 años. Y les voy a presentar a nuestro hijo, a Beyfortus. Entonces, ¿qué es el virus sincicial respiratorio? El virus sincicial respiratorio, creo que ya todos saben que es un virus muy común, contagioso, que causa enfermedades respiratorias, se transmite por gotitas de flush a través de la tos, estornudo, em, enfomites. Es un virus estacional, que eso también es importante porque en los países de climas templados como el nuestro, tiene estacionalidad y la estacionalidad, la circulación del virus ocurre entre abril, va aumentando la circulación hasta llegar a un pico entre junio y julio y después va descendiendo hasta septiembre. Así que entre abril y septiembre es la mayoría de la mayor circulación del virus, y después en el resto en el resto del año no hay tanta circulación. Esto no pasa en otros países como con climas tropicales, que generalmente se asocia con los periodos de lluvias, donde hay mayor circulación, pero para nosotros sí es importante y eso es lo que va a definir la estrategia de prevención. Como lo hablábamos y como le decía Pablo, el virus sincicial respiratorio es una de las principales causas de bronquiolitis y por eso es que necesitamos protegerlo. De hecho, es la primera causa de bronquiolitis y neumonías en pediatría, en menores de 1 año, perdón. Con respecto al curso de la enfermedad, creo que todos sabemos que el, que puede ser desde leve a severa. No hace falta que les hable a ustedes de la clínica del virus, pero sí algo importante es que es muy difícil predecir cuáles son los lactantes que van a desarrollar un cuadro más moderado, severo, y van a requerir una atención médica adicional. Y por eso es que es tan importante prevenirlo.
¿Cuál es el impacto de la enfermedad? Con respecto al impacto, uno de los primeros datos y más importantes es de la Organización Mundial de la Salud. Habla que el virus sincicial respiratorio representa el 63% de las infecciones respiratorias agudas, tanto altas como bajas, en pacientes menores de 5 años. Y de eso, si yo lo achico un poco y hablo solamente de los menores de un año, representa más del 80%. Por eso es que decimos que es una de las principales y la causa número uno de hospitalizaciones en menores de un año. Y cuando hablamos de hospitalizaciones, decimos, bueno, ¿quiénes son esos pacientes que se hospitalizan? La realidad es que las infecciones respiratorias agudas bajas, las IRAD, que requieren hospitalización por virus sincicial respiratorio, ocurren en un 70% en pacientes sanos y nacidos a término. Y esto es algo que a veces cuesta un poco digerir, porque la mayoría de los pacientes que uno piensa y las estrategias que en este momento están disponibles para proteger a los bebés de mayor riesgo son anticuerpos monoclonales, pero de media corta. Entonces, uno lo que tiende a pensar es que los pacientes que más se internan son los pacientes eh, pretérmino y los pacientes de prematuros, perdón, y los pacientes con alguna patología de base. Pero la realidad es que la mayoría de las internaciones, más del 70% son pacientes sanos y sin ninguna comorbilidad. Y seguramente si piensan en el año anterior y ven el pase y se acuerdan del pase, la mayoría de los pacientes no tenían ninguna comorbilidad, salvo en neo, que seguramente que siempre internan a pacientes con algún tipo de comorbilidad o pretérmino. Y también un punto importante es que el 75% de los pacientes que necesitan o terapia intensiva o respirador también son pacientes sanos y a término. ¿Y el por qué? Es porque la realidad es que el 70% de los pacientes que se internan y las IRAP son pacientes sanos. Y como esos datos son un poco marketineros, y no es mi intención ser tan marketinera, les traigo un poco más de datos a nivel nacional de qué es lo que pasa con el virus sincicial respiratorio. Si ven a la izquierda, ven el cuadro de la distribución relativa de los casos de hospitalización por infección respiratoria aguda baja, según el agente etiológico y la edad, el grupo etario. Y si vemos en los menores de 5 años, son los pacientes, si vemos en turquesa, que es el virus sincicial respiratorio, los menores de 5 años es el virus más prevalente, como decía la Organización Mundial de la Salud. Pero si después nos vamos a la derecha, al cuadro donde muestra la distribución absoluta de los casos y de hospitalizaciones por virus respiratorios, ahí vemos que el principal grupo etario más afectado en hospitalizaciones y enfermedad grave por virus sincicial son los pacientes menores de un año. Y ahí es donde tenemos que tratarlos. Y por eso es que la necesidad de una estrategia. Porque en el porcentaje, en distribución relativa, sí es alto en todos los grupos de menores de 5 años, pero después los que realmente se internan son los menores de un año. Entonces, ahí es el concepto más importante, que el impacto es en pacientes menores de un año, y ahora vamos a hablar un poco más de quiénes son esos pacientes menores de un año. Y este es otro dato más, también del 2022, donde muestra también que la mayoría de las hospitalizaciones, el 62% de las hospitalizaciones son en pacientes menores de un año, y el ingreso a terapia también es en pacientes menores de un año en un 72%. Así que tanto los datos a nivel global, a nivel mundial, como en Argentina son comparables, ¿sí? Entonces, esto es el concepto de quiénes son los pacientes menores de un año. La realidad es que todos los bebés, dentro de su primera temporada de circulación del virus sincicial respiratorio, están en riesgo de hospitalizarse. Y esto es el porqué. Si vemos, yo les hablé un poco de la estacionalidad. Esperen que voy a intentar poner. Bueno, ven el cursor. A ver, ahí voy. No se ve muy bien, pero acá está el cursor. Y ven, este es un gráfico que muestra la circulación del virus. Les dije que entre abril y septiembre es donde hay mayor circulación del virus, donde hay circulación viral. Y estos representan el 50% de los bebés que se hospitalizan durante la temporada. Lo que nosotros conocemos como los bebés que llegan más chiquititos a la temporada de virus sincicial respiratorio. Pero la realidad es que el otro 50% de los pacientes que se internan son pacientes que nacen fuera de la temporada. Esos pacientes que nacen a partir de octubre, cuando ya termina la temporada de circulación del año anterior, hasta marzo, esos pacientes también tienen riesgo de hospitalizarse. Y muchas veces
Pensamos que esos pacientes no tienen tanto riesgo, pero la realidad es que los datos muestran, y que ahora yo los voy a mostrar un poco más con datos un poco más científicos, es que el 50% de esos pacientes también tienen riesgo de hospitalizarse. Y el por qué es bastante básico. Primero, porque están todos en su primera temporada, son pacientes menores de un año. El segundo por qué es porque estos pacientes van a atravesar toda la temporada de circulación del virus, entonces van a tener más riesgo de exposición. Y como les contaba, el virus sincicial respiratorio es impredecible. Y tercero, porque generalmente esos pacientes, las mamás ya están fuera de su licencia médica por maternidad. Y esos pacientes o necesitan o tienen que ir a la guardería, que es un lugar donde hay muchos chicos y se pueden enfermar. Ustedes lo sabrán. Pueden tener hermanitos, primos, que también son la fuente de contagio del virus sincicial respiratorio. Así que por eso es que es importante este concepto de que, más allá de que los que llegan a la temporada de virus sincicial respiratorio más chiquitos, los que nacen entre abril y septiembre, tienen riesgo de hospitalizarse, también los pacientes que nacen fuera de la temporada, estos en abril a marzo, también tienen riesgo de hospitalizarse en igual manera. Y esto es un gráfico también que muestra lo mismo, es un poco un gráfico más difícil de entender. Estos son datos de Francia, pero también tenemos datos de Estados Unidos y de España, donde muestran este impacto en los pacientes, tanto nacidos en temporada como fuera de temporada, con respecto a la hospitalización. Si vemos en el hemisferio norte, en este caso Francia, la circulación viral es entre octubre y marzo. Entonces, los pacientes nacidos en temporada, si vemos la tasa de hospitalizaciones, es un porcentaje de un 47% de los que se requieren hospitalización en la suma de los 6 meses. Y después los pacientes que nacen fuera de temporada también, los que están expuestos al virus, también tienen un riesgo de hospitalizarse en un 53%. Así que más o menos es un 50 y 50. Pasa algo similar en Estados Unidos y en España. Entonces, hasta ahora, lo que vimos es que todos los bebés menores de un año en su primera temporada deben estar protegidos contra el virus sincicial respiratorio, sean sanos o con alguna condición de salud subyacente, alguna comorbilidad, sean nacidos a término o prematuros, o antes de iniciar la temporada o durante la temporada, todos necesitan protegerse. Entonces, hasta ahora una pregunta, ¿no? Vamos bien, Sos muy clara, Pauli. vamos bien, vamos bien. A veces me preocupa que no me hagan muchas preguntas, pero vamos bien. Creo que esta es la parte más complicada. Yo No, la verdad entiendo. que cuando hablas de la temporada, la importancia que tiene eso, porque a veces uno piensa que solamente los niños que nacen en temporada son los que más riesgo tienen de tener una infección importante, que son los que por ahí se van a proteger con la vacuna según el momento en que nazcan, y lo importante que es el complemento de la protección hasta el año de vida, ¿no? Sí, y también es un mito que los pacientes más chiquititos, los que nacen a partir de marzo, son los que más riesgo tienen, porque los números lo muestran. De hecho, hay un estudio que no lo puse, pero es de Ángela Gentile, de 19 años de seguimiento del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde muestra que el promedio de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda baja por virus sincicial respiratorio es de 7 meses. Eso quiere decir que no son los pacientes más chiquitos los que se hospitalizan, sino que son todos los pacientes dentro del año de vida. Así que después de muchos años, la realidad es que el virus sincicial respiratorio para la industria no es un virus ajeno al conocer el impacto, es un virus que en la realidad tenemos muchos datos de impacto de la enfermedad, de la carga de la enfermedad, quiero decir. Lleva muchos años. Algunos desarrollos fallidos, como fue una vacuna en su momento para lactantes, y en este caso eh, hace unos años, hace bastantes años, la única forma de prevenir el virus sincicial respiratorio era de una sola forma. ¿Cuál? Era el uso de anticuerpos monoclonales, de acción de vida media corta. ¿Cuáles eran esos? Seguramente los neonatólogos saben mucho más que yo de Pali, pero es Pali. El problema de Pali, en realidad no es un problema, al contrario, hasta el momento era la única opción disponible, pero estaba limitado a los bebés prematuros o cardiópatas o broncopulmonares.
con alguna patología pulmonar persistente, que representan aproximadamente el 2% de la población real, de la corte completa de pacientes que necesitamos proteger. ¿Por qué es esta medida? La realidad es que Pali tiene un costo alto y a nivel nacional se tomaron medidas a partir del impacto que podía generar un costo así, ¿no? Por suerte, en los últimos 2 años, emergieron nuevas estrategias para la prevención contra el virus sincicial respiratorio para proteger a estos pacientes menores de 1 año. ¿Cuáles son? Uno son los anticuerpos monoclonales de acción prolongada, que está nirsevimab, y ahora en la FDA aprobó clesrovimab, y la vacunación materna. Con respecto a la vacunación materna, voy a hablar un poquito porque creo que es importante poder contar esta estrategia que hay a nivel nacional. La vacunación materna es una vacuna de Pfizer, también PREF, que contiene una muy adecuada eficacia y una seguridad demostrada en los ensayos clínicos. Tiene una duración de 6 meses. Y en la Argentina, en el 2024, se implementó esta estrategia como primer paso para la prevención del virus sincicial respiratorio, y la verdad tendríamos que estar orgullosos porque todos nuestros pacientes que fueron inmunizados pudieron estar protegidos y lograron un impacto, la verdad, bastante relevante y que tiene una mirada a nivel mundial gracias a esto. ¿Cómo fue la implementación estacional? Y el por qué es porque nosotros tenemos circulación estacional y la duración de la protección de la vacuna es de 6 meses. Y por eso es que no se hace una estrategia anual. Y ahora les voy a mostrar un poquito más en el gráfico de por qué la decisión de que no sea una estrategia anual. Esto sería como si nosotros iniciáramos una estrategia anual con inmunización materna. Como nosotros tenemos estacionalidad, fíjense, miren que yo estoy hablando de lo mismo cuando muestro el gráfico, hablo de a partir de octubre del año anterior, en este caso 2024, hasta marzo. Después, a partir de abril a septiembre, que es el momento de la circulación. En rojo van a ver todo el momento de la circulación del virus. Pero bueno, es un concepto a veces un poco extraño porque nosotros hablamos de algo anual y en realidad no estamos hablando desde enero a diciembre de ese año, sino que hablamos de temporadas en realidad. Si nosotros implementaríamos inmunización materna de forma anual, si inmunizaríamos a la mujer en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, esa mujer, si se fijan, por ejemplo acá, en octubre, va a tener protección por 6 meses y sabemos que los anticuerpos maternos los primeros 3 meses tienen una eficacia muy alta, igual que otras vacunas para las embarazadas, como pertussis, como la gripe, y después van decreciendo los distintos anticuerpos hasta ya no tener más protección. En este caso, si nosotros inmunizaríamos a la mujer en septiembre, en octubre, y este paciente nace a partir de octubre, noviembre, diciembre, vemos que cuando llega la circulación del virus, ya la protección es menor. Y si vemos en el pico entre junio y julio, ya ese paciente no va a tener protección. Y por eso es que necesitamos una protección adicional, que en este caso lo venimos a traer a partir del uso de anticuerpos monoclonales. En este caso, en Argentina se decidió modificar la estrategia que se hizo en el 2024 y empezar la inmunización en enero, que fue una decisión muy valiosa y muy correcta, porque, porque la realidad es que Nirsevimab no iba a estar disponible y lo que querían garantizar es que los pacientes estén protegidos por lo menos por los primeros meses. Así que esto fue lo que se implementó en el 2020, en el 2025. A partir de enero comenzó la inmunización, seguramente hasta julio por lo menos, y dependiendo de la circulación del virus, van a definir si se prolonga un poco más la administración de inmunización materna. El problema en nuestro país son las coberturas. Y en este caso, las coberturas fueron aproximadamente de un 62 a 62%. No sé bien en qué porcentaje tuvo San Juan, pero a nivel país fue de un 62%. Entonces, si vemos en gris lo que está remarcado en rojo, en el cuadro rojo, son todos los pacientes que están desprotegidos en este momento y que necesitamos protegerlos. ¿Cómo vamos a protegerlos? Ahora les voy a contar. ¿Cuáles son estos pacientes?
que están desprotegidos, cuáles son la corte desprotegida, que no está alcanzada con la Estrategia Nacional de Inmunización Materna, son los pacientes que nacen antes de la temporada, son los pacientes de mamás no vacunadas y los pacientes pretérminos que la mamá no se llegó a inmunizar. ¿Cuál es la estrategia que necesitamos en este caso en Argentina? Una estrategia integrada o combinada con anticuerpos monoclonales de acción prolongada. Pero esto no lo digo solamente yo, sino que lo dicen las sociedades científicas, porque en IRSE lo que tiene es el aval de las sociedades científicas. La realidad es que tenemos aval de sociedades científicas a nivel internacional, a nivel regional, como es LIPE, y también a nivel local, como la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología Pediátrica, y ahora también les voy a mostrar más. Pero, ¿qué dicen las sociedades científicas? Esto hablan de también la necesidad de proteger a todos nuestros pacientes en su primera temporada de circulación del virus esencial respiratorio. ¿Cómo los vamos a proteger? Primero, con la estrategia nacional, con inmunización materna estacional. Y después, con Nirsevimab. Es una estrategia integrada. No quiero decir que le vamos a aplicar las dos cosas, no, salvo en excepciones, no se aplican las dos cosas, sino que si se aplicó inmunización materna en tiempo y forma, y han pasado 15 días, ese paciente está bien protegido y no necesita otra estrategia. Pero si esta mamá recibió inmunización materna y no pasaron menos de 14 días de inmunizada, entonces quiere decir que no llegó a pasarle los títulos de anticuerpos necesarios. Y entonces ese paciente va a estar desprotegido y sí necesita Nirsevimab. Y también, dato no menor, es que los pacientes nacidos, ¿qué otras estrategias decidieron? Los pacientes que nacían de mamás no vacunadas, que es lo que hablábamos de las coberturas, los pacientes nacidos antes de la temporada de circulación del virus incisional respiratorio, estos bebés que las mamás no llegaron, no tenían indicación de inmunización materna, y los pacientes prematuros. La realidad es que son parecidas las dos recomendaciones, no son iguales. Unos hablan de inmunizar a los pacientes hasta los 6 meses, otros hablan hasta los 8 meses, pero aproximadamente es todos los pacientes menores de un año en su primera temporada que no hayan recibido inmunización materna, que no estén correctamente inmunizados, esos pacientes son los que tienen necesidad de darse Nirsevimab. Y esto es un punto clave para mí porque, y esto es lo que también buscaba lo que buscábamos desde el equipo médico de Sanofi, es poder traerles estas recomendaciones, de poder mostrar el valor que tiene Nirsevimab, porque para que la indicación en el consultorio no sea una recomendación individual de cada paciente y que no tengamos que ver eh, algo puntual, un factor de riesgo para inmunizarlo. La realidad es que los estudios clínicos, la evidencia científica muestra que las dos estrategias se pueden combinar y que es la mejor forma de protegerlos a todos estos pacientes en el primer año. Y por último, de las recomendaciones científicas, no quiero dejarlos de mencionar esta recomendación, que es una recomendación intersocietaria de la SABE, de SADI, de SADIP, de SAP, también de las sociedades de obstetricia, que también formaron parte y que muestran una recomendación igual a la de SAP y también hablan algo importante, que es de buscar mayor equidad para protegerlos a todos los bebés, a todos los lactantes en su primera temporada contra virus sincicial respiratorio. Así que espero que esto les haya servido para poder empezar para presentarles Beyfortus o Nirsevimab. Este es Nirsevimab, este anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo de acción prolongada, lo que está diseñado para unirse a la conformación prefusión de la proteína F. Y lo que hace, en este caso, al inhibir la entrada del virus a la célula huésped, a la célula del epitelio respiratorio, es actuar sobre un sitio clave. Porque lo que hace en ese punto, al no entrar el virus, es evitar la replicación y la diseminación posterior. Así que con eso nos garantizamos de que este paciente no se infecte. Algo importantísimo de los anticuerpos monoclonales es que ofrecen protección directa contra las infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al ser que directamente nosotros administramos el producto y empieza a tener una respuesta en sangre a las pocas horas y una protección aproximadamente al día
casi medio, 2 días, ya empieza a tener una protección, con el títulos máximos de anticuerpos protectores a los 6 días. Y es un beneficio, porque como es una, perdón, esto es un beneficio porque no es una vacuna, no es que tenemos que esperar 15 días para generar anticuerpos, ni tampoco necesitamos la respuesta del huésped. No necesitamos que el organismo de nuestro cuerpo, la respuesta inmune, desarrolle los anticuerpos. Ya directamente le estamos dando los anticuerpos protectores. Un punto importante y también es la diferenciación de Pali para todo el equipo de NEO de allá, es que es la modificación de su vida media. Sabemos que Pali tiene una duración, una vida media entre 20 y 28 días, en cambio NIRSE tiene una vida media de 71 días. Eso lo que hace es garantizar que con una única dosis, garantizar una protección de por lo menos 5 meses. De hecho, hay estudios ahora que muestran el Harmony, que después se los voy a contar, que duran por lo menos 6 meses. ¿Cómo se hizo esto? A partir de un cambio conformacional, una sustitución de 3 aminoácidos en el brazo largo del cromosoma, del anticuerpo, perdón, que hizo que con una única dosis nosotros podamos garantizar que durante toda la temporada ese paciente esté protegido. Y no es un dato menor, sabemos que Pali, lo más difícil de Pali es el acceso y la adherencia y lograr conseguir que las 4 o 5 dosis se administren. Así que este es un punto clave, una única dosis nos protege para todos. ¿Cuál es el desarrollo clínico de NIRSE? NIRSE, me voy a apurar un poco porque tampoco quiero que se vayan, no coman. Empezó el desarrollo clínico en el 2014, terminó en el 2022 con la aprobación de la FDA y de la Unión Europea. El desarrollo clínico de NIRSE está pensado no solamente para proteger a los pacientes de mayor riesgo, como los pretérminos, sino que está pensado para proteger a todos los lactantes. Entonces, dentro de su desarrollo clínico hay pacientes sanos a términos y también con comorbilidades. Incluyeron más de 13.000 pacientes o participantes en el desarrollo clínico. Y también un dato no menor es que, como verán, los estudios clínicos son en pacientes pretérminos mayores o iguales a 29 semanas, pero nuestro prospecto está aprobado para dar a todos los pacientes, no tiene edad mínima. Quiere decir que lo podemos dar en pretérminos, como NIRSE. En su momento no estaba aprobado en el desarrollo clínico, obviamente. Nosotros en pacientes menores a 29 semanas no lo podíamos probar. Y el por qué es porque no podíamos garantizar la protección. Es una cuestión de equidad nada más. Pero para su aprobación y para que pueda administrarse en pacientes pretérminos, lo que se hizo es este estudio que se llama MEDLEY, que es la fase 2-3, que es un estudio en pacientes elegibles para palivizumab, que se determinó la inmunogenicidad y la no inferioridad y seguridad del producto. Y con eso nos garantizamos que estos pacientes estén protegidos. Así que Nirsevimab está aprobado para todo paciente, sea de riesgo, sea sano, hasta los 2 años de vida. Les voy a hablar un poco del desarrollo clínico, más que nada contarles de la consistencia en el diseño del estudio clínico y la eficacia del producto. Nirsevimab demostró tener una elevada y efectividad y también una consistencia tanto en infecciones respiratorias agudas bajas, en hospitalizaciones, como en atención médica. No solamente estamos hablando de hospitalizaciones, sino que también atenciones en guardia y en ambulatorio en general. Si vemos la eficacia en atención médica por infección respiratoria aguda baja, va de entre un 70 y un 76%, en hospitalizaciones va creciendo entre un 76 y 78%, y cuando son las formas más graves, obviamente que tiene mayor eficacia. Pero la realidad es que lo que más nos sorprendió en irse, porque veníamos con estudios con una respuesta, si conocen un poco la eficacia de otras vacunas, cuando llegaron los datos de eficacia de tanto de Melody, de Harmony, la verdad ya veníamos muy, muy entusiasmados con este producto, pero cuando llegaron los datos de la vida real, cuando logramos ver la implementación del producto, vimos que los datos fueron aún mejores.
Y eso nos sorprendió, primero porque ustedes sabrán que el desarrollo clínico siempre son estudios muy estructurados y que buscamos ser muy rigurosos con los pacientes que vamos a elegir, porque no queremos que pueda generar algún problema, algún sesgo y complicar el desarrollo clínico, así que son generalmente pacientes sanos, que se le puede hacer seguimiento. Cuando van a la vida real, los productos generalmente tienen una efectividad mucho menor, pero en este caso fue totalmente al revés. Y eso fue como una gran sorpresa para nosotros. La implementación de NIRSE fue a partir del año anterior. Esta sería la segunda temporada de Nirsevimab. En la primera ya tenemos los datos alcanzados, donde vimos que en Estados Unidos tuvo una efectividad, perdón, de entre el 90 y hasta el 98%, y y en Europa también entre un 80 y 89%, dependiendo de cada país o de cada provincia, porque en España se dio de forma diferente en diferentes provincias. ¿Qué pasó en Chile? Chile implementó Nirsevimab en el año pasado. Fue el primer país de Latinoamérica que implementó Nirsevimab para proteger a todos los bebés, solamente con un producto, porque lo que podemos hacer con Nirse es con un único producto proteger a todos los pacientes. Chile agarró y protegió comenzó la inmunización en abril del año pasado a todos los pacientes que iban naciendo a partir de abril a septiembre, y también llamó a inmunizar a todos los pacientes a partir de octubre del 2023. Entonces, todos esos pacientes nacidos fuera de temporada también iban a estar protegidos. ¿Por qué? Porque todos los pacientes en su primer año de vida necesitaban protección. ¿Cuáles fueron los datos de efectividad que tuvimos con NIRSE? La verdad, en Chile es uno de los países con mayor número de pacientes inmunizados y datos actualizados. Y la verdad, al ser un país de Latinoamérica, también nos da un poquito, nos dan datos también de lo que está pasando en nuestros países. La verdad, estamos muy contentos de mostrar estos datos de efectividad, donde muestra también una efectividad mayor al desarrollo clínico que ya veníamos teniendo, estos datos, donde vemos que con respecto al ingreso en terapia intensiva por IRDAB relacionadas con virus sincicial respiratorio, logramos una eficacia de un 85%, con respecto a las hospitalizaciones en general por virus sincicial respiratorio en un 75%, en todas las causas de hospitalización, sea por virus respiratorio y o otro agente etiológico, sea virus o bacteria, en un 67%, y en hospitalizaciones de cualquier causa en un 48%. Pero hay un tema importante que cuando nosotros hablamos de efectividad, nosotros hablamos de cómo un producto va a generar un beneficio en un paciente. Cómo la diferencia entre eficacia y efectividad. La eficacia es en el desarrollo clínico y la efectividad es en la vida real. Pero ¿cómo es el impacto? Porque nosotros lo que queremos ver cuando implementamos una estrategia en salud pública es qué le pasó a esa población, a esa región, a esa provincia. Y esos datos muchas veces son difíciles de conseguir, pero en este caso, gracias a que ellos tienen, la verdad, un sistema digital muy importante, lograron que comparar las tres temporadas anteriores de virus inicial respiratorio 2019, 2022 y 2023. 2020 y 2021 no se tomaron por la poca circulación de virus que había. Y lo que evidenciaron es que el impacto de Nirsevimab en la reducción de hospitalizaciones fue entre un 80 y un 95%, y un 85% contra terapia intensiva, entre la reducción de hospitalizaciones contra terapia intensiva. ¿Qué quiero decir esto en palabras más fáciles? Es que lo que lograron es que los pediatras tuvieran un mejor invierno, que no les colapsaran el teléfono, no les colapsaron las camas, no tuvieron que reconvertir camas o, por ejemplo, poner camas en los pasillos como era de costumbre hacerlo en otros momentos. Un mensaje que recibimos de Chile en su momento fue que uno de los pediatras nos decía que fue uno de los mejores inviernos de su vida. Así que ojalá que
próximamente NIRSE también sea uno de los números mejores. Yo a veces los veo y los escucho un poco y les tengo un poco de envidia porque a mí me gustaría que NIRSE esté disponible para todos en nuestro país. Pero bueno, y un punto importante que lo remarca el ministerio, y me apuro, es el hecho de que no falleció ningún paciente por virus sincicial respiratorio en el 2024 en todo Chile, que también es un dato de impacto, ¿no? Este 2025 hay un otro país más que optó por una estrategia única con el Alzheimer, que en este caso es Paraguay. Va a inmunizar a todos los pacientes a partir de enero en adelante para proteger al virus contra el virus sincicial respiratorio. No optó con una estrategia combinada, sino directamente con Nirsevimab para todos. Y hablemos un poquito de lo que es la indicación y la implementación, que son las cosas que les van a servir para el consultorio. ¿Cuál es la indicación de NIRSE? Beyfortus o NIRSE está indicada para proteger a todos los bebés en su primera temporada, como hablábamos, y también a los pacientes en su segunda temporada. ¿Qué quiero decir esto? Hasta los 24 meses, hasta que cumplen los 2 años de vida, estos pacientes que tienen algún factor de riesgo de hospitalización severa por virus sincicial respiratorio, esos pacientes también pueden recibir Nirsevimab. Entonces, si viene un paciente menor de 2 años, ese paciente podría recibir Nirsevimab eh, teniendo en cuenta estas consideraciones. Menores de 1 año, todos; menores de 2 años, los pacientes con mayor riesgo. Ya me van a preguntar, pero en mayores a 24 meses, mayores a 2 años, no tenemos estudios y no podemos garantizar la protección de esos pacientes. ¿Cuál es la administración de NIRSE? Es un poco más difícil que lo común. Nosotros la realidad es que no somos una vacuna, pero buscamos parecernos a una vacuna porque nuestra idea es que NIRSE esté en todos los planes de inmunización, en todos los programas nacionales de inmunización esté NIRSE y más, en todas las heladeras del vacunatorio estén. Em, pero como es un anticuerpo monoclonal, la realidad es que necesitamos definirlo por el peso, porque la dosis va a definir la protección a nuestro paciente. Entonces, en la primera temporada de circulación de sincicial, la dosis y la administración de la dosis depende del peso. En pacientes menores a 5 kilos es una dosis de 50 miligramos y en pacientes mayor o igual a 5 kilos es una dosis de 100 miligramos. Está diferenciado por el packaging, uno es violeta, uno es turquesa. Y después, en la segunda temporada, en estos pacientes que les contaba hasta los 24 meses, que continúan en riesgo, esos pacientes, la dosis que le corresponde es una dosis de 200 miligramos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan sí o sí por lo menos 2 inyecciones intramusculares de 100 miligramos. Y un punto no menor, NIRSE se puede administrar y coadministrar con otras vacunas, siempre en sitios diferentes de aplicación, como si fuese otra vacuna, porque en su desarrollo clínico también lo que se buscó es mostrar la seguridad del producto y también de las vacunas. Así que podría administrarse el mismo día, el día siguiente, no tiene ninguna contraindicación. ¿Cuál es el momento oportuno para inmunizar con con IRSE? Me apuro. En los pacientes nacidos cuando ya está la temporada, a partir que vayan naciendo pueden recibir Nirsevimab. Y en los pacientes que nacen antes de la temporada, se va a inmunizar a partir de marzo. No tiene sentido inmunizar en octubre para proteger a ese paciente porque la realidad es que no podemos garantizar lo que después de 5 meses este paciente va a estar protegido. Entonces lo ideal es a partir de marzo en adelante darle Nirsevimab para proteger a todos. Con respecto a la seguridad, seguramente alguna pregunta de seguridad me van a hacer. Es un producto muy seguro, tiene más de 6 millones de dosis administradas en el mundo. Los efectos adversos son los clásicos, eritema cutáneo en, en el sitio de aplicación, puede tener más que nada cuadros locales o fiebre, pero la realidad son poco frecuentes. Los que trabajaron con Pali ya conocen los anticuerpos y lo seguro que son los anticuerpos, así que es algo muy semejante. No tiene tantos efectos adversos locales como ninguna
enfermedad, ningún efecto adverso sistémico que nos haya llamado que haya llamado la atención, que haya sido una bandera roja en estos 6 millones de dosis aplicadas. El resumen, y para ir finalizando, y después me hacen las preguntas que quieran si se quieren quedar, necesitamos proteger a todos los bebés porque todos están en riesgo en su primera temporada de circulación del virus inicial respiratorio para hospitalizarse. Beyfortus es la nueva estrategia para que viene a proteger a todos, porque con inmunización materna protegemos a muchos de ellos, pero necesitamos proteger a todos los que están, a toda esa corte desprotegida, como les contaba, a los nacidos, a las mujeres, a los bebés que nacen de mujeres no vacunadas, a los pretérminos, a los pacientes nacidos fuera de temporada. Está pensado para una estrategia combinada y nuestra idea es lograr el beneficio observado en la implementación, el real world evidence, lo que realmente hoy está en vista de todos, que es esta evidencia de que necesitamos reducir el 90% de logramos reducir el 90% de las hospitalizaciones, y es lo que todo país desea para proteger a todos sus bebés. Eso es todo. Ahí les dejé un QR por si quieren hacer algún comentario, si nos quieren dejar alguna sugerencia o lo que sea, estamos disponibles y también estoy abierta para cualquier pregunta que tengan. Eh, 44. eh, Muy bien. Muy bien, Pauli, una maratón de información, la verdad que Corrí, excelente. ¿no? Bri- Perdón. Fui una brill- porteña muy rápida. No, 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 brillante, siempre está bueno escucharte y sobre todo con esta. Te cuento que acá en el Está bien. auditorio hay un montón, aparte de los chicos de Leo, hay un montón de médicos terapistas pediátricos que son los que sufren las consecuencias de este virus y está buenísimo que ellos también formen parte porque son los que realmente conocen el impacto que tiene este virus en los niños pequeños, ¿no? Y, y hacía obviamente un recorrido por tu charla y la verdad que el primer eslabón importante es aumentar la cobertura de vacunación en nuestro país. Creo que el 38% tenemos posibilidad y hay que trabajar mucho con los obstetras. Me parece que eso lo hablábamos con Mavi Juárez el otro día y creo que los obstetras son la principal, es lo más importante que son los que indican la vacuna y hoy uno se encuentra con pacientes embarazadas que no se han colocado la vacuna, así que esa sería la primera cosa para hacer. Y buenísimo tener esta estrategia y esta herramienta para proteger, como vos decías, a los niños no vacunados, ¿no? No sé, chicos. Exacto. La Ah, realidad es que, perdón, no, dale, hago un dale. comentario sobre Sí, estrategia materna. El primer año de implementación fue exitosísimo. Lograron i- llegar a las coberturas hasta de antigripal y triple bacteriana celular, igual que las otras vacunas. Así que claramente hay conciencia de la enfermedad por parte de las mujeres embarazadas, y muchas veces, a veces es verdad que la obstetra no está tan acostumbrada a inmunizar o por lo menos a indicar las vacunas como los pediatras, pero bueno, para eso también necesitamos una estrategia, por eso necesitamos una estrategia combinada para lograr proteger a todos. Nuestra idea en algún momento es llegar al público. En un primer paso es el privado, que es este primer pasito. eh, y muchas veces las estrategias para que lleguen a público tienen que pasar por privado en algún momento. seguro. Es Pablo, así. mira, los chicos Sí. preguntan acá cuál es el precio de la dosis Y obvio, y la cobertura esa y las obras pregunta sociales la están. era la primera pregunta, Paulita. Me encanta. La realidad es que Nirsevimab tiene un valor más que un precio. A mí me gusta decirle valor porque el impacto que genera en los pacientes es alto. Eh, el precio de mercado y que está publicado en Kairos es de 715.000 pesos, pero después los vacunatorios tienen un porcentaje de coberturas dependiendo cuál. En Capital Federal, por ejemplo, hay vacunatorios que hacen un 20% y después hay un programa de pacientes de Sanofi que hacen un porcentaje extra y le quedaría, por ejemplo, con los descuentos de algunos vacunatorios, quedaría más o menos en 400.000 pesos. Después, con respecto a las coberturas, la verdad estamos peleando con las coberturas, con las obras sociales, porque les juro que no es fácil mostrarles el valor. Eh, Muchas veces
son diferentes departamentos. Igualmente hicimos todo el ejercicio de ir, de mostrarle todos los datos, mostrarle el impacto en reducción de hospitalizaciones, que ahí está el costo real de, de una internación. Y ni hablar que los datos a corto y a largo plazo del ahorro, que son los gastos indirectos, que son difíciles de medir. Así que creo que sí es un punto súper relevante que tenemos que mostrarle a estos pagadores, que nosotros les decimos. Por ahora tenemos el 100% de cobertura del Poder Judicial. No sé cuántos pacientes de Poder Judicial haya por allá en San Juan. Tenemos, Después tenemos, tenemos. tenemos pacientes de Poder Judicial. ¿Quieren? Bueno, Sí, sí. llámenlos. 100% de cobertura. Los llaman. Mañana lo están llamando. Siempre los Y después abogados han tenemos sido pudientes. esos. Y después los que las tenemos ya confirmadas es Sancor Salud, que tiene para pretérminos un 100%, no pagan nada de su bolsillo tampoco, y para el resto de los pacientes una cobertura del 40%. Y si a ese 40% le sumamos el programa de pacientes de Sanofi, esa es hasta aún mayor. Lo que lo que tendría que pagar. Pero la realidad es que a mí me gusta mostrar el valor que tiene en irse, porque y también sí podemos hablarle a los pacientes de precio, pero tampoco nos pongamos en el bolsillo de cada uno, ¿no? Cada familia decide qué hacer con su plata y cómo prevenir enfermedades. Creo que si tuvimos hijos, pacientes, seguramente tuvimos miles de pacientes con bronquiolitis o neumonías virales. Eh, Ahora les cuento lo del acceso de pacientes. Entonces, creo que nadie tiene ganas de ver a sus hijos un bronquiolito volador, respirando, haciendo salbutamol. Creo que tiene un valor agregado que muchas veces es importante com- eh, comunicárselos a los pacientes, ¿no? Más si tienen hermanitos con bronquiolitis, deben saber y deben acordarse claramente de esto, y seguramente va a ser una estrategia que puedan optar. Yo siempre les digo a algunos hijos, algunos familiares o amigas mías que no llegaron a darse la vacuna para inmunización materna, es que bueno, que se lo pidan como regalo al abuelo también, o que dejen de comprarse una cartera. No sé. Hay, si uno lo pone en paralelismo con un cochecito, ¿y quién no se compra un cochecito? No, lo que, lo Entonces, ¿por qué que, no prevenirlo? lo que decís, Pablo, está bueno en el sentido de que muchas veces nos pasa en el consultorio que uno quizás ve las posibilidades económicas del paciente y deja de ofrecer protecciones como puede ser vacuna de meningococo, otras vacunas están fuera del calendario y después los pacientes vienen y te dicen, ¿por qué no me lo indicaste? Digamos, creo que la decisión de si lo adquiere o no es de la familia y creo que en nosotros está la obligación de contarle con qué herramientas tenemos y que, bueno, obviamente ellos decían. Tenés toda la razón, te doy dos puntos más sobre eso. El primero es que irse más aproximadamente contando con los descuentos, que quedaría como un esquema premium de vacuna como la de Meningo B, en el esquema completo. Así que más o menos sería casi lo mismo que desembolsan, pero en vez de en cuotas, en un solo gatillo, digamos. Y segundo, que nosotros los pediatras estamos, sí, la meningitis es una enfermedad muy grave, con alta mortalidad, pero con baja Pero poco prevalencia. frecuente. Ujú. Exacto. En cambio, el virus incisional respiratorio no. Y eso es Entonces, importante no porque indicarlo o nadie, no recomendarlo puede ser un problema para bueno, nosotros. nadie, la mayoría de los pacientes nunca vieron un conocido con meningitis, pero todos vieron a algún niño con bronquiolitis. Eso también va a marcar un Sin poco la duda. diferencia. Así No, que le yo creo vamos que a no. pedir al laboratorio que haga un 12 pagos sin interés, ahora que el país está... Hay vacunatorios que Pablo, hacen 3 pagos. entonces, yo tengo otra pregunta, ¿puede ser? Ok, sí, obvio. Si la embarazada se vacuna con la de Pfizer ahora, que está en campaña en la Argentina, va a tener supuestamente una cobertura también, o se vacuna, mejor dicho, con Beyfortus. Y después le cubre, porque Nación cubre palivizumab, digamos. ¿Se está estudiando, o si el paciente empieza con palivizumab,
y por algo no quiere seguir el esquema de las 4 dosis, puede seguir con Beyfortus. O sea, ¿están estudiadas administrar en la misma temporada los dos tipos de anticuerpos? Me gusta tu pregunta. Em, la realidad, nosotros no tenemos estudios comparativos o de esquema secuencial, pero nosotros sí hay evidencias de la vida real donde en países, por ejemplo en Estados Unidos y en Chile, donde no había llegado Beyfortus y había empezado la campaña con Pali, los pacientes que tenían indicación recibieron una dosis con nirsevimab y nosotros al tener un anticuerpo monoclonal podemos garantizar que por lo menos 5 meses va a proteger y no tendría que haber interferencia. Así que Bien, sí podría recibirlo tranquilamente, no hay una interferencia. Si recuerdan, los anticuerpos monoclonales tienen una degradación intracelular, así que bien. generalmente no hay algún tipo de interferencia. Por eso tampoco hay interferencia con las vacunas. Y Podría recibirlo tranquilamente. por último, fuera que tu charla fue clarísima y la verdad bastante enriquecedora, por lo menos para todos los que estamos acá, la SAP, así como recomendó ese artículo, también en octubre del año pasado recomendó las nuevas indicaciones de palivizumab. Entonces, los pediatras, ¿qué hacemos? O Sí, sea, creo que porque están. fue, o sea, amplió el rango 34 semanas y lo que tiene a favor Palivi es que tiene ahora cobertura de nación, que creo que eso es lo que tiene que, bueno, luchar Sanofi, porque realmente económicamente es un costo alto. Yo sé que es el valor, no tiene, o sea, no tiene valor la salud, pero realmente es mucho más fácil la cobertura y cubre completo y fue, obviamente demoró más de 8 años llegar a esto, y así todo cuesta. Pero justo en octubre del año pasado ampliaron las recomendaciones, para que se indique a más, digamos, a mayor población palivizumab. Entonces, como que estamos en la disyuntiva de, Es un re buen estamos punto hablando lo que siempre planteas. población de riesgo. Estamos hablando Es un igual re población buen, de riesgo. O sea, es no un re buen todo. punto lo que planteas. Creo Sí, que es real. La realidad es que NIRSE es un co-desarrollo con AstraZeneca, que son los que también hicieron Pali. En algún momento Pali ya no va a estar más disponible y solo va a haber Nirsevimab, porque es bien. la nueva generación de anticuerpos. Eh, creo que en el ámbito público como en el ámbito privado, llegar con NIRSE es una estrategia ahorrativa por el hecho de que con una única dosis sea 700, ponele que sea $700 y la dosis de cada ampolla de Pali son $800 más aproximadamente. Que quizás la podés dividir por peso y podés usar más de una ampolla por paciente, pero la realidad es que necesitas por lo menos 2 o 3 ampollas para proteger a cada paciente por las dosis que tenés que administrarlo. Así que en algún momento, quizás es una falencia mía de no haber ido bien con el equipo, con la rama de, digamos, de neonatología para mostrarles mejor el producto y que sepan que la disponibilidad en irse. Puede ser que podamos intentar hacer una recomendación nueva para los neonatólogos. Ustedes me ayudan a decirme con quién tengo que hablar o a quién tengo que capacitar, no hay problema. A nivel mundial ya se dejó de usar nirsevimab en todos Está los certificado. perdón, palivizumab en los países que no está, que ya se implementó porque no tiene sentido aplicar palivizumab. Yo no les mostré todo porque no llegaba con los tiempos, pero la diferencia más grande de Pali y Nirce es los dos actúan contra contra la proteína prefusión, pero Nirce actúa contra el sitio cero y Pali actúa contra el sitio 2. Son diferentes epitopes donde uno puede actuar y los más potentes, los que mayor potencial neutralizante tienen son el sitio cero y el sitio 5. Y por eso es la eficacia de NIRSE. Y al tener este cambio en la vida media, hace que sea inevitable el cambio a futuro de Pali por NIRSE. No va a haber más lugar para palivizumab en su momento. Cuando también haya supply, haya disponibilidad en irse para todos. Porque uno de los temas más importantes y que nos pasó, y fue un error de cálculos, digamos, por así decirlo, es que Nirsevimab en su primera temporada hubo un quiebre de stock porque no se llegó a dimensionar el pedido, que fue 3 veces mayor
a lo que se esperaba, entonces hubo quiebre stop y por ejemplo Estados Unidos no pudo inmunizar a todos los pacientes en su primera temporada. Así que estamos en desarrollo y hay muchas fábricas en Estados Unidos, en Francia, que están en este momento haciendo NIRSE, pero bueno, ustedes saben que las vacunas aproximadamente tardan 2 años en desarrollarse algunas. NIRSE tarda por lo menos 8 meses, así que no es tan fácil hacer un anticuerpo, no es que de un día para el otro lo podemos hacer, pero se espera que para la mitad de año, para la mitad de este año ya haya disponibilidad y que todos los países puedan tenerlo. Ahí es cuando ya Pali va a, a- a s- a hacer más, a hacer como, no sé cómo explicarlo, pero a ya no tener, no tener más valor. Que no me vea nadie de AstraZeneca diciendo esto, ¿no? Bu- Buenísimo. Hay algunas preguntas que ¿Alguien, están en el, a- alguna pregunta, chicos? ¿Alguno? hay ¿Algo más? preguntas en el chat que dicen, Ah, ¿hay estudio de costo-efectividad para denirse? Sí, hay estudio de costo-efectividad en varios países. No hay un estudio de costo de un modelado de NIRSE contra inmunización de, ahí está, de NIRSE con inmunización materna, pero sí de NIRSE inmunizado como solo. Por eso, de hecho, el estudio de Chile, que es un estudio independiente del Ministerio de Salud, y también nosotros tenemos otro, que muestra que es costo ahorrativo. En este caso sí, con NIRSE lo logramos para protegiendo a todos los pacientes menores de 6 meses. Es costo ahorrativo. Después igual si quieren se los puedo compartir a Pablo. y ¿Cuánto había otra tiempo pregunta, hacen desde? Pauli, de cómo acceder al programa de descuento ahí que preguntaba Yo ahora Luciana. te mando el Eso, flyer. eso te iba a pedir, así les comparto a Yo te a los mando el chicos. flyer y te mando o también algunos materiales que tenemos disponibles. Buenísimo. Tengo que lo dejé acá a propósito, que para reforzar esto, que es un algoritmo que hicimos para la recomendación de NIRSE en los pacientes hasta 24 meses. No sé si se ve bien, espero que sí, pero como para reforzar que si un paciente, que la mamá recibió inmunización materna y pasaron 14 días, ese paciente va a estar bien protegido. Entonces, siempre cuando uno llega con sus pacientes al consultorio, lo que tendría que pensar es si es en la primera, si está en la primera temporada de circulación, si tiene menos de un año, si tiene menos de un año, si recibió inmunización materna, si recibió y pasaron más de 14 días, ese paciente no tiene indicación de irse. Ese paciente está bien protegido con una inmunización materna. No hace falta darle una dosis adicional por las dudas. Si ese paciente pasaron menos de 14 días, un único punto que dice la, la Sociedad Americana de Pediatría, el único punto que resalta es que si pasaron más de 14 días, más de 15 días, y la mamá tiene algún problema de salud, una respuesta inmune alterada, HIV, inmunodeficiencias, algún problema crónico de la inmunidad, ese paciente sí podría recibir nirsevimab, pero son casos muy puntuales, ¿sí? La mayoría de los pacientes no van a necesitar nirsevimab. Si pasaron menos de 14 días, es una vacuna, sabemos que es como el antigripal, no llegó a tener efecto, así que, y no llegó al traspaso transplacentario, entonces sí ese paciente podría recibir nirsevimab. Siempre recordar que se da durante la temporada, así que si es entre marzo y septiembre, que lo podría recibir, yo diría marzo y agosto, porque septiembre generalmente es la cola del virus, de los virus. Ese paciente tienen que pensar el peso y ahí le indican o 5 o 10, o 100, o 50 o 100, perdón, ya le estoy diciendo cualquier cosa. No, no íbamos a llegar a la dosis con el 5. Va a ser re barata Bueno, irse, va a ser una vacuna. Pauli, nos tenés que pasar toda esta info y yo Yo te paso todo. le comparto a los chicos. La verdad que ha sido buenísimo el encuentro, mirá la cantidad de gente que hay.
y eso que los neonatólogos estaban todos unidos ahí en el Ateneo. Así que Me alegro mucho. espectacular, agradecidísimo del Comité de Docencia del Sanatorio, Pauli, este momento que nos has dado. Sabemos que tus tiempos son reacotados. No, Ha sido un siempre placer estoy disponible. Lo escucharte. que necesitan, No, no, la próxima vas a venir personalmente. Ya, decimos, do- arreglamos con Mariela y vamos las dos juntas. doy fe que te gusta el vino, así que te vamos a invitar a tomar vino acá a San Juan. Bueno, chicos, la verdad, muchas Bueno, gracias. Le agradecemos a todos el tiempo y Pauli, gracias de nuevo y nos vemos pronto. nos vemos. Chau. Chau, chau.